Muy buenas compañeros y tutor. Esto es un encuentro tipo conversatorio en el cual hablaremos sobre el trabajo de la unidad número 1 llamado La autonomía del arte y la relación entre arte, estética y política. Este grupo está conformado por Samuel Esteban Corrales Velázquez, Alexandra Tombajoy Ortiz y quien les habla, Lady Vanessa Giraldo Ríos. Vamos a empezar con una frase dicha por Jacques Rancière, uno de los escritores de los cuales vamos a hablar durante todo el conversatorio, y pues la frase dice: Wherever teach with emancipation stolpis, que traduce a quien enseña sin emancipar embrutece. En esta introducción pues vamos a decir que el arte, la estética y la política tienen una gran peculiaridad respecto a la diversificación y definición de lo que es su relación. Esta relación existe más allá de lo que pues, podemos creer. Es una relación que está particularmente existente en nuestra vida cotidiana, pero que no es muy perceptible en cuestión de una persona común. Desde el arte podemos observar estas grandes relaciones gracias a la gran, es una perspectiva diferente y más comprensible desde el ojo artístico, ya que la mayor parte de estas relaciones se ve con la expresión propia y social de una forma como más autónoma, crítica y social. En este conversatorio hablaremos sobre la autonomía artística, la relación entre del arte, estética y política y sus limitantes desde varios campos como el educativo, el mercantil, el social, el ético, entre otros. Bueno, vamos a hablar sobre el primer texto, pues dado por el tutor, que es el Manual Anarquista de Preparación Artística. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación voy a dar como un resumen en cuanto a la síntesis que enviamos al foro, que es el Manual Anarquista de Preparación Artística. Quiero iniciar con esta frase: la obra de arte debe activar la creación de los demás y no frenarla. Las ideas o mapas del artista, eso quiere decir las nuevas ideas, estos nos ayudan no solamente a crear mapas nuevos, sino también a mapear por nuestros propios medios, es decir, a entender el sistema de control y renovar correctamente, permitiendo al espectador mapear y renovar su nueva visión del mundo. El resultado no depende de los conocimientos adquiridos, no por los conocimientos mismos, sino por los prejuicios educacionales con los cuales son puestos a disposición para su adquisición, o sea, la forma en que se enseñan estos conocimientos. Una solución para esto sería la eliminación de las fronteras en la educación, haciendo conexiones y promoviendo una visión más amplia y flexible del arte y el conocimiento. La educación debe ser liberada de muchos prejuicios, permitiendo que los estudiantes, nosotros como estudiantes, logremos conexiones y descubramos nuevos caminos. De esta manera, el arte y la educación trabajan juntos, creando una sociedad más creativa y libre. Siguiente. Bueno, en esta lectura también podemos encontrar eh, el posicionamiento del autor, en este caso Luis Camisar, que aborda la relación de lo que es el arte y su posicionamiento tanto en el mercado y cómo de la forma educativa lo preparan a uno para ese estado, ¿no? Para el hecho de entrar en un mercado, en el punto comercial y crear una marca propia en el sentido de que sea consumible, más allá de tener una autonomía artística y a partir de ahí crear una marca que sea tanto para el punto social, para el punto mercantil, y el hecho de tratar de transmitir y llegar a más allá de que alguien compre, el hecho de crear como una conciencia y una necesidad de tener unas nuevas fronteras. También se critica mucho la cuestión de cómo la educación
no permite enseñar desde el conocimiento, sino más que en el hecho de entrar en una línea social, política o económica y no salirse de ese lineamiento, en vez de crear una forma de conocimiento y ese conocimiento pues dar un punto en la difusión. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo texto, que es pues la sociedad sin relato. Bueno, buenos días para todos. Voy a hablar de lo que es la sociedad sin relato de Néstor García. Él tiene una idea en su libro que llama que es la crisis de los grandes relatos. Lo que él trata de decir con esto de los grandes relatos es que el mundo actual se está quedando sin ellos, sin una narrativa fija que nos guíe por ese camino de la verdad, se podría decir. Eh, Él habla de que actualmente no hay una narrativa dominante, de que el sentido de la historia ha perdido credibilidad. Esto se puede ver reflejado en las ideas tradicionales, como la creencia de políticas de la izquierda a la derecha, o las creencias de la modernidad o la tradición. O sea, esas ideas se han ido fragmentando, ya sea en la cotidianidad o el común. Él habla de que los grandes relatos están en crisis porque se volvieron efímeros. Al volverse efímeros, pues no nos guarda un recuerdo o no nos cautiva la idea de eso, de, la idea, de ese relato que el mundo quiere darnos. Entonces, para él esto no es del todo malo. Entonces, él nos dice que los nuevos relatos nos pueden hacer mucho más flexibles a la diversidad. O sea que estos relatos pueden moldearse hacia esa diversidad que se está creando en el mundo. Y esas mismas narrativas pueden también moldearse a la complejidad del presente o se pueden moldear a la narrativa de algo de lo común. Por eso, por eso él dice que la falta de un relato puede generar desorientación y falta de sentido de pertenencia. Entonces vivimos siempre en un día a día donde cuando lo efímero, o sea, valga la redundancia, pasa rápido, la identidad creo que se va perdiendo o va cambiando. Entonces él plantea una pregunta que dice, ¿cómo construir vínculos sociales y políticos en una era fragmentada y en cambio constante? Entonces ahí uno se responde propiamente, pues de qué manera uno puede hacerlo. Y ahí es donde entra el arte. El arte donde en lo común podemos ver reflejado eso. Pero cuando relacionamos arte con lo común, podemos decir que el arte es sufrimiento, porque podemos ver muchas pinturas y estatuas pulidas en un museo tradicional, pero el arte de lo común, del ciudadano común, tiene que ser así igual de bello o igual de perfecto. Entonces, esas son muchas de las preguntas que él decía, que si el arte es bélico, que si el arte puede ser para todos. Y para él el arte era historia y memoria. O sea, nos hace recordar eso, de los momentos de cuando éramos niños, de nuestra juventud, de nuestra próxima vejez. Entonces, él decía que el arte nos ofrece escenas imaginarias donde se compensan las frustraciones reales. O sea, al crear un cuadro, al crear una escultura, no necesariamente estéticamente tiene que ser perfecta, sino tiene que hacernos recordar eso, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Eh, Néstor decía una frase muy importante que para él era como, el arte es como un teatro de simulaciones sospechosas. Para él esto era como que hoy en día el arte lo ven como eso, una retribución económica, algo que no llena al espectador ni llena al artista. Y decía algo que también es muy bueno, que es el arte es el lugar de la eminencia, porque para él el arte puede ser eso, puede ser hoy en día comercial, puede ser abrumador, puede ser vacío, pero es eso, el arte es lo que hoy en día el mundo está dictando. Si seguimos que el arte y el mundo
sin narrativa fija, podemos decir que el arte es eso, como una promesa o una esperanza que no ha sido afectada por lo cotidiano. Cuando el arte sea afectado por lo cotidiano, creo que pierde su valor, ya sea económico, sentimental, histórico. Dentro de esta cotidianidad, eh, él dice que el arte sirve para romper, erosionar y romper, porque es la única rama artística que trabaja sobre la huella de lo ingobernable. Y termino con una frase de Kant que me pareció interesante, que dice que los objetos construidos con una finalidad sin fin son estética. Y ya, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el texto número 3, el espectador emancipado. Ahora vamos a hablar de El espectador emancipado. Ok, en este libro de Rancière, aquí él habla mucho de la relación entre la estética, la política y la emancipación. Él recalca esto del término emancipación, que básicamente es la capacidad de interpretar, conectar y reconfigurar lo que se percibe de una manera autónoma. O sea, sin que nadie nos haya enseñado nada, entender lo que quiere decir el artista o el emisor de la información. Ok. En el libro, él trata de ampliar al espectador emancipado la noción de lo sensible, que sepa dividir lo que sí puede ver, lo que no puede ver, lo que puede escuchar y lo que no. Y lo que también quiere que para él propio, autónomamente, quiere ser lo que sí puede ser visible y lo que es invisible. Él siempre trata de problematizar la idea tradicional del espectador pasivo, de que nada lo llena, de que todo le parece normal. Él trata de cambiar esa idea, de que que sea sensible, que aprecie el arte, ya sea estético o no, que eso prácticamente es subjetivo, pero para él es eso, que cada uno cambie esa idea. Y también argumenta que hay una separación radical del quien mira y quien actúa. O sea, fragmenta lo que es el artista y el espectador. O sea, nos enseña a nosotros del común, de que nosotros también podemos hacer arte, de que el artista no está desligado de las personas. Sin personas ni espectadores no existiría un artista. En el reparto de lo sensible no solo estructura lo político, sino también la relación entre arte y su público. Por eso esto siempre lleva a prácticas estéticas en lo común. Volvemos a lo cotidiano. Y gracias a estas cotidianidades, las nuevas comunidades que aprendan esto pueden llegar a vivir nuevas experiencias políticas, sociales y artísticas. Por último, él propone toda una experiencia estética en una forma de redistribuir lo sensible, o sea, repartir lo que para él es bueno y malo dentro de una comunidad. Y que entre eso bueno y malo se pueda intervenir en lo político, o sea, en lo correcto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Texto número 4, los espacios del arte. Bueno, vamos a hablar a continuación del libro del autor de los espacios del arte. Entonces, este libro nos habla de los espacios del arte en cuanto a lo político por la forma en que divide en los tiempos y puebla el espacio. Esta frase de Jack se vuelve determinante en la naturaleza. Esto significa que el arte puede influir en cómo vivimos e interactuamos con nuestro entorno en los espacios personales y compartidos. El arte configura los espacios y tiempos en una sociedad, creando nuevas experiencias estéticas mediante las instituciones que asignan funciones para realizar virtualidades. Esto quiere decir que el arte cambia la forma en que vivimos y crea nuevas formas de ver y sentir las cosas. Es necesario superar la idea de que el arte debe estar limitado a ciertos espacios. También es muy importante destacar el reconocimiento actual de la diversidad cultural y artística, la idea de rehabilitar culturas
que tal vez no tienen valor, pero pueden llevar a un reconocimiento de diversidad. Los espacios del arte, como lo son los museos, las galerías, estas son esenciales para experiencias estéticas. Siguiente. Bueno, ahora por el último texto del que vamos a hablar es la relación entre arte y política. Bueno, esta relación se puede divisar en muchos aspectos. Puede ser un poco compleja, pero a medida que se expone una gran diversidad de perspectivas, la comprensión va variando. Depende de la posición en la que uno se encuentre, lo que quiera expresar y cómo se relaciona respecto a lo que es esta relación. Sabemos que la política es un espacio muy amplio en cuestión de qué es y qué nos ofrece. Este aspecto nos crea de diferentes situaciones dependiendo de qué política sigamos, qué personas nos rodeamos o qué democracia es en la que vivimos. A partir de ahí, el arte empieza a ser un medio de expresión que nos ayuda a que esta relación sea directamente proporcional o indirecta. Tener un criterio propio en el arte que creamos y autentificamos nos ayuda a tener esta relación con los otros y con las propias perspectivas que tenemos respecto a las ramas del poder. Podemos definir que la relación entre arte y política puede estar resumida en 6 puntos. El primer punto es que provoca una interrupción en la experiencia del espectador de forma que surge una nueva forma de ver su realidad. A esto nos referimos en el hecho de, por ejemplo, una protesta. En una protesta uno normalmente ve pancartas, ve bailes, ve grafitis, ve una diversidad de expresiones artísticas que definen el espectador y definen el emisor. ¿Qué es lo que el autor quiere expresar y cómo el espectador toma esta información y la crea como nueva y como propia? A partir de ahí surgen ideas, pueden ser iguales a las del autor o muy diferentes, pero a partir de ahí se surge una nueva perspectiva, o sea, que interrumpe la perspectiva y la realidad en la que vive para crear una nueva y a partir de ahí tomar decisiones. Segunda, la micropolítica del arte se refiere a las acciones vinculadas a la esfera íntima de los individuos. A esto quiere decir de cómo uno como artista, por ejemplo, ve esta situación y asimismo cómo expresa desde un punto como más cercano, ¿no? Depende del tema, la situación, cómo uno se expresa y cómo uno se sitúa en estas circunstancias. Esa es la micropolítica. La macropolítica del arte se refiere a estar un arte comprometido, al apoyo de un grupo o una causa, a lo que decía ahora. Un ejemplo son las marchas, son pues crear un grupo de ciertas personas con ciertos intereses para generar o lograr algo, entre otras cosas. Tenemos como cuarto, hace evidencias aquellos aspectos que han permanecido ocultos por la cultura dominante. ¿A qué se refiere esto? Normalmente la política tiene un sistema opresor en cuestión de limitar pensamientos, situaciones, derechos, entre otras cosas. El arte funciona como ese medio de expresión para sacar a la luz esas cosas que no nos permiten socialmente. La quinta sería, lo político está vinculado con la alteración de la realidad a través de los elementos simbólicos. Cuando nosotros creamos una obra, cuando creamos un graffiti, cuando creamos una canción, algo referente a una situación, existen los símbolos. Estos símbolos crean una relación entre lo que es el arte y lo que el símbolo quiere exponer y lo que significa, tanto para el autor como el espectador y para quien va dirigido. La política hace referencia a las estructuras tradicionales en las cuales se ejerce el poder. Sabemos que existe la derecha, existe la izquierda, existe el punto neutral y el arte nos ayuda a expresar en qué posición nos encontramos, el por qué nos posicionamos en este lado o en este otro, por qué no estamos de acuerdo
de una manera más sana, más personal, más intelectual, más expresiva. Podemos decir que más allá de que sea complicado el relacionar arte y política, es mucho más común de cualquier otro tipo de arte que podemos encontrar, porque es la realidad que vivimos constantemente y es lo que expresamos con mayor facilidad. Bueno, vamos a comenzar con el conversatorio de las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y la transgresión en el campo de lo político? Bueno, un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio de la transgresión en el campo de lo político. Para empezar, la autonomía del arte se refiere al desarrollarse de manera autónoma sin presiones e intereses políticos o económicos. De igual manera, en la actualidad, el arte se ha surgido invadiendo el campo político. Esta transgresión implica que el arte se convierta en una estructura de poder para desafiar las normas establecidas y para crear nuevas formas que reflejan la diversidad y nuevas formas de participación del manual anarquista. De igual manera, también podemos ver que esta pérdida de autonomía se ve muy reflejada respecto a cómo se utilizan las apropiaciones de un movimiento o un colectivo, más no de un movimiento propio. Por eso mencionamos con regularidad la distinción entre la micropolítica y la macropolítica respecto al arte y cómo la macropolítica se adueña de esta expresión, evitando el surgimiento de un propósito de plasmar historia, sino como de un movimiento en general sin posicionarse en una zona particular. Muchas gracias. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? Esa pregunta la va a contestar la compañera Alexandra. Bueno, ¿cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y la reflexión que propone acerca de la política estética? La edificación y la crítica, la comparación, y el arte puede tener un mensaje edificante, pero también puede ser utilizado para criticar y cuestionar la sociedad. La empatía y la estetización. Por un lado, se busca generar la empatía hacia las víctimas a través de representaciones. Ejemplo, las fotografías representando una apreciación estética. Sin embargo, esta representación se puede convertir en una obra que desvaloriza o minimiza el sufrimiento de las víctimas y genera al espectador gran indignación. Separar y unir. La eficacia del arte se encuentra en la capacidad de unir escenas artísticas con la vida colectiva, pero también reconoce que la representación artística puede crear un espacio entre el público y la escena. Esto plantea la paradoja de la necesidad de unir y separar. También está la paradoja de la eficacia y la suspensión. La eficacia suele asociarse con la capacidad de producir un efecto determinado que funciona, mientras que la suspensión sugiere una falta de efecto. Esto plantea una tensión entre la idea de que el arte puede ser eficaz y la idea de que la eficacia se basa en la suspensión de la relación directa entre el arte y el público. Otra paradoja, la oposición e interdependencia. El arte y la política se sostienen mutuamente, implicando una relación de oposición, pero al mismo tiempo se sostiene una relación de apoyo mutuo. Realidad y ficción. Lo real no existe en sí, sino que es una construcción, una ficción. Sin embargo, esta ficción se presenta como realidad, lo que plantea una paradoja entre la realidad y la ficción. Siguiente compañera. Pregunta número 3. ¿De qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común? Esta pregunta la va a contestar el compañero Samuel.
Ok. Bueno, al crear nuevas ideas y nuevas formas de visibilidad y experiencia con los demás sujetos, podemos llegar a desestabilizar las jerarquías entre lo activo y lo pasivo, lo que hablábamos antes, o el arte y la vida cotidiana, o sea, el artista y el espectador. En el reparto de lo sensible, no solo se estructura lo político, o sea, lo correcto, sino también la relación que tiene el arte y el espectador. Por eso que las prácticas estéticas operan en lo común como un puente que nos conecta con nuevas experiencias sensoriales, sociales y políticas, a nuevas experiencias hacia nuestras comunidades. Donde el ciudadano del común o sea, no solo sea espectador, sino también un participante activo de las expresiones estéticas de nuestra comunidad. Cuando hablamos de expresiones estéticas, es lo que nos representa, o sea, no existe una estética fija, sino una estética que represente a la comunidad donde vivimos. Ok, aquí es donde dice, lo político, la experiencia irrumpe, destruye, porque de eso se trata, reconstruir, redistribuir lo sensible, llegar a intervenir lo político o lo correcto para como sociedad no vivir emancipados en una idea tradicional y percibir la estética de manera autónoma, pero también sensible y crítica a la vez. Así estaremos listos como comunidad a vivir experiencias que alimenten nuestro intelecto y nos conviertan no en seres políticos, sino en seres sensibles que entienden el valor de lo estético. Una estética que en lo común de cada espectador no necesariamente tiene que ser fija o prototipada. Esto depende mucho del entorno personal, las influencias sociales del momento y las ideologías culturales y políticas. Muchas gracias. La cuarta pregunta dice, propongo una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad desde su contexto propio. Bueno, como decíamos hace un momento, en la cuestión de la relación entre arte y política, sabemos que es el proceso de irrumpir, que es y que no es entre la experiencia y el proceso de la estética, el estado de lo que está escondido y lo que no, lo que nos oprime, lo que nos limita, entre otras cosas, respecto a lo que es las ramas del poder y la perspectiva social y propia. Bueno, una de las relaciones más comunes podemos encontrar la alteración del orden en cuestión de directamente con los representantes de la política, los representantes de una democracia, de un partido o de una ideología que nos reprime. Podemos observar, la mayor parte son tipos, afiches, grafitis, como podemos observar en el fondo. Por ejemplo, tenemos esta situación acá. La mayor parte de procesos en cuestión de una expresión artística respecto a lo que es la política es el rechazo de un representante. Por ejemplo, un presidente que no esté realizando bien sus labores o el hecho de que decía ciertas situaciones, pero ya entrando al poder cambia totalmente su ideología y reprime a la sociedad, o en el punto de lo que es, por ejemplo, la guerra. Una expresión ya más como más propia. Entonces acá podemos ver las dos situaciones de lo que es la micropolítica y la macropolítica. La micropolítica ya es como una ideología más propia, ¿no? El hecho de sentir que se reprime cierta situación que es única para cada persona. Y la macropolítica, como por ejemplo el no estar de acuerdo dentro de un partido político o una ideología dentro de una democracia. Otro ejemplo, pues tenemos esta es una obra hecha por el colectivo de democracia que pues reside en Madrid, donde después expone el hecho de que cómo ciertos personajes o ciertas democracias o ciertos partidos generan una inestabilidad dentro del punto social. Esta obra pues tiene muchas repercusiones, tiene bastantes, bueno, tiene otras obras que por eso es un colectivo, tiene varias obras y pues se llama
pues enjoy the collapse, disfruta el colapso, y pues representan como varios representantes, por ejemplo, ya sean parte de un partido, un presidente, los exponen con la frase para pues, dar dicho para el público el proceso de que todo lo que dicen, todo lo que hablan, todo lo que tratan como de dar al pueblo o a la sociedad es para un bien. Y pues mentira, cada decisión que toman, cada decisión que creen que es buena para el país o en el sitio donde se encuentran, crean un colapso y este colapso genera una alteración de lo que es la humanidad, de lo que es una vivencia normal, sana, y pues son como las expresiones más cotidianas que podemos encontrar entre las relaciones de arte y política. Bueno, ya para concluir, pues damos espacio a la compañera Alexandra. Vale. En cuanto a la conclusión, el arte debe ser un espacio metamórfico, o sea, de transformación, que mezcle culturas y explore nuevas formas de arte que surjan de la interacción de distintas prácticas, eliminando las fronteras en la educación, haciendo conexiones y promoviendo una visión más amplia y flexible del arte y el conocimiento. Compañero Samuel. Mi conclusión puede ser que no nos perdamos en eso de las estéticas del exterior, que nos apropiemos de nuestra propia estética de nuestra comunidad, que veamos dentro del problema que afecta al ciudadano cotidiano, que saludamos cada mañana, que veamos lo que le afecta y de eso hacer todo un arte o una estética que le exprese al mundo esos problemas para poder no solo reconocer los propios, sino que el mundo vea lo que estamos sufriendo o lo que la comunidad le afecta para que así podamos resolverlo y podamos adueñarnos propios de una estética propia y personal. Bueno, yo creo que por último puedo agregar, más allá de lo que nos digan socialmente, nos digan educativamente, nos queda como conclusión, yo creo que en general el hecho de, a partir de ahorita, conocer el hecho de que hay exposiciones como muy lineales, más allá de esto, crear una autonomía. Ser un artista, pintar, si queremos pintar, hacer música, si queremos hacer música, hacer todo lo que nos plazca desde nuestra perspectiva, desde lo que queremos exponer, siendo éticos, sin tratar de dañar absolutamente a nadie, pero sin reprimir ningún sentimiento, ninguna idea, por el simple hecho de poder ser juzgados o porque tenemos que seguir un régimen, o más allá de eso, ser autónomos y ser más flexibles desde el conocimiento y pues crear nuevas ideas para el futuro. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado todo el conversatorio. Espero que mis compañeros hayan disfrutado. Les agradezco mucho. Lo hicieron muy bien, muy genial. Y pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Dori, compañeros. Que tengan una feliz tarde.